Y bueno, sin más dilación, que bien vamos con el tiempo, Sí. pues quería presentar la primera ponencia, la primera superponencia de este curso, que corre a cargo de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y que van a hacer, como no puede ser de otra manera, desde un punto de vista de One Health, dos personas que nos van a hablar tanto de la parte de medicina humana estrictamente como de la parte de la medicina veterinaria estrictamente, pero van a hablar en la misma ponencia, porque realmente en sanidad humana, veterinaria y medioambiental, como muy bien ha dicho nuestro rector, están tan entrelazadas que no se pueden ya realmente separar. Así que ellos dos van a correr a cargo de esta ponencia, Antonio López y Cristina Muñoz Madero, y que están a cargo del Plan Nacional de Lucha contra la Resistencia a Antibióticos y nos van a contar por las últimas novedades o lo que vosotros queráis. Así que cuando queráis. Sí, si me permites, Perdón. Si me permites, Bruno, agradecer a la Agencia Española del Medicamento no solamente estar aquí, sino el trabajo que habéis realizado durante la pandemia. Probablemente no ha sido suficientemente destacado. Es decir, se ha hablado mucho de las PCRs famosas, ¿no?, que se han hecho en hospitales, en universidades, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la agencia ha tenido ahí un trabajo silencioso con todo lo que ha sido la autorización de los ensayos clínicos, muchísimos que se han hecho en España, primero con los antivirales y luego con todo el control de las vacunas. O sea que muchas gracias por vuestra labor. Sí, hola, buenos días. Mientras Antonio pone la presentación, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación para estar aquí. Vamos a hacer, como ha dicho Bruno, pues sí, desde un punto de vista One Health, vamos a presentar el Plan Nacional desde la parte humana, sanidad animal y medio ambiente, puesto que incluimos los tres pilares. Y bueno, Antonio y yo, que ya tenemos muchas presentaciones juntos, que lo hacemos en plan dúo Pimpinela, pero llevándonos bien, pues vamos a tratar de presentaros las principales acciones que hemos tenido y además yo creo que los principales impactos que hemos tenido en este mundo de las resistencias a los antibióticos. Entonces, sin más, si quieres, empiezas, Antonio, con la primera parte. Pues sí, yo aprovecho, como somos Pimpinela, daré las gracias también por supuesto, a la Universidad Complutense, a MSD por el patrocinio, pero sobre todo a Rafa y a Bruno, que además de ser enormes expertos, enormes colaboradores del plan, yo creo que ya los podemos considerar amigos y siempre es un placer estar con ellos en las presentaciones. Entonces, mira, tenemos el cacharro, ¿nos lo vamos pasando? Sí. Vale, pues para hablar del plan y su impacto, aunque tanto Cristina como yo esperamos que todos conozcáis qué es el plan, sí que nos vemos obligados a poneros a contextualizar en la situación en la que estamos ahora. Sabéis que hay dos planes de acción, uno primero que fue el que sentó, digamos, las bases de lo que estamos haciendo, que tuvo una duración de 5 años, del 2014 al 2018. Actualmente estamos en el segundo plan de acción, que cubre un periodo solamente de 3 años, y que incluye, hemos mantenido en ambos planes las mismas líneas estratégicas. Todo lo que hacemos en el Plan Nacional gira en torno a 6 líneas estratégicas que veis ahí: la vigilancia de las resistencias. Para saber lo que estás haciendo, para saber qué tienes que hacer, para saber el impacto de lo que haces, necesitas vigilar el consumo de los antibióticos, vigilar las resistencias, vigilar el número o la incidencia de infecciones que tienes, por lo cual para nosotros es fundamental que tengamos una línea estratégica completa de eso. Luego tenemos el control. El control son todas las acciones que están incluidas en esta línea estratégica, van encaminadas a reducir el impacto del uso de los antibióticos en los seres humanos, en los animales y en el medio ambiente. La prevención. Todas las medidas de prevención, obviamente la mejor manera de reducir el uso de los antibióticos es prevenir las infecciones. Y luego en estas 3 líneas estratégicas, digamos que hay acciones muy concretas para la salud humana, muy concretas para la sanidad animal y algunas que son comunes. Pero luego entramos en 3 líneas estratégicas que son totalmente One Health, que son comunicación, formación e investigación, que hay muchas líneas estratégicas y la mayoría de ellas se proponen en los 3 ámbitos. Lo más importante para nosotros el plan es que lo que hizo el plan en el 2014 fue, digamos, sentar unas bases para la coordinación de muchas cosas que ya se estaban haciendo en España. Es decir, había muchos trabajos previos en sanidad animal, en salud humana, había programas de uso optimizado en unos sitios, había, digamos, medidas de higiene y bioseguridad en granjas, pero lo que hizo el plan fue poner todo eso en un documento y tratar de establecer una coordinación para que no fuéramos, sabéis que por nuestras características estamos muy organizados en territorios, en regiones, cada comunidad autónoma hacía sus cosas, en algún hospital, en algunas producciones, y lo que hicimos nosotros fue simplemente tratar de coordinar todo aquello. En realidad el plan somos todos. Nosotros
discutimos con los expertos qué se debe hacer, se hacen una serie de propuestas, pero es que quienes lo implantan, pues por ejemplo son Bruno y Rafa Cantón en sus hospitales, en la universidad, con todas sus medidas. Entonces, lo más importante es que todos somos plan, participan en este momento 8 ministerios, obviamente Sanidad y Agricultura, pero también tenemos la transición ecológica, economía, educación, interior, defensa y ciencia. Como no puede ser de otra manera, dado que lo que se decide a nivel nacional tiene que implementarlo las comunidades autónomas, tenemos a todas las comunidades autónomas participando en el plan nacional y, muy importante para nosotros, tenemos un montón de colaboradores, alrededor de 400 colaboradores pertenecientes a sociedades científicas, a organizaciones colegiales, a universidades, asociaciones profesionales, que son los que en realidad nos ayudan a decidir qué hacer y cómo se deben de hacer las cosas. Entonces, ahora vamos a ir saltando como dúo del uno al otro para explicaros cada uno. Hemos seleccionado, obviamente podríamos dar, ya es bastante larga la presentación, pero podríamos estar mucho más rato hablando. Vamos a ir saltando, cada uno de nosotros ha seleccionado una cosa de cada una de estas líneas estratégicas para contaros cuál es el impacto desde nuestro punto de vista. Entonces ahora le doy la palabra a Cristina. Bueno, mirar, cuando a mí me preguntan cuál es el mayor éxito del plan, yo siempre digo que el mayor éxito del plan es un éxito de colaboración. El plan ha sido un éxito de colaboración, primero, de todos los sectores. No fue nada fácil, os lo prometo, sentar alrededor de una mesa, como decimos dentro del plan en broma, a humanos, animalitos y gente de medio ambiente. Gente de la privada, gente de la administración, todos alrededor de una mesa y consiguiendo que todos tengamos una sola voz. No fue fácil, pero lo hicimos. Y a partir de ahí, yo creo que esto lo único que ha hecho es repercutir en obtener buenos resultados. Y uno de ellos es, como podéis ver, los datos de consumo que tenemos a lo largo de todos estos años. En el año 2014, España ocupaba el primer lugar en consumo de antibióticos en la parte veterinaria y con mucha diferencia con el resto de los países. Es el punto que tenemos como referencia para medir a partir de ahí la evolución. Entonces, como podéis ver, a partir de ahí la progresión ha sido hacia abajo. Tenemos dos fuentes de datos en veterinaria, una de ellas la parte de la izquierda azul, que son los laboratorios farmacéuticos, y otra de ellas, la segunda, que son ya a nivel de distribuidor final con receta veterinaria. La serie de datos que tenemos de laboratorios es mucho mayor, con lo cual es mayor impacto el resultado, y la serie de datos que tenemos de distribuidores, como veis, iniciamos en el 2017, pero la progresión es exactamente la misma. En laboratorios, desde el 2014 hemos obtenido una reducción del 59% en las ventas de antibióticos, y en minoristas, teniendo ya en cuenta los datos de este año 2020 que están analizados, ya tenemos una reducción del 34%. Todos estos datos los tenemos incluidos en nuestra página web, en esta herramienta, y se pueden consultar. Se pueden consultar tanto por principios activos como por origen o fuente de datos. Los podéis consultar por especies, que los tenemos distribuidos, etcétera. Yo os animo a ir a la página, a consultarlos y a ver un poco no solo la evolución, sino también que entendáis qué estamos usando, porque no es lo mismo usar un grupo que otro, qué estamos usando, dónde se está usando cada grupo y que de esta forma, bueno, pues os informéis y estéis al día un poco de la evolución que estamos teniendo, en este caso, la parte veterinaria del consumo. Y lo mismo tenemos nosotros para la salud humana. En esa misma parte de la página web de mapas de consumo, nosotros tenemos de manera pública reflejado el mapa de consumo a nivel nacional. Aquí podéis ver lo mismo, está dividido por niveles asistenciales. Tienes la parte de consumo en atención primaria, la parte de consumo en hospitales y luego puedes consultar los mapas como tales para ver cuál es el consumo en cada una de las comunidades autónomas. Te sale una ficha de todo el consumo de antibióticos en nuestro país para ambos sectores, sector de atención primaria y sector hospitalario. En nuestro caso, como podéis ver, tenemos la particularidad de que un elevado porcentaje del consumo a nivel nacional procede de la receta privada, con lo cual lo tenemos desagregado, que serían estas barritas, no sé si esto tiene puntero, ¿no?
Sí, estas barritas azul y roja, azul más y turquesa, y luego la línea de arriba, que sería el consumo total. Ahí podéis ver qué parte viene del sector público y qué parte viene del sector sanitario privado. Y lo mismo para los hospitales. Tenéis la comparativa con Europa, lo tenéis distribuido, desagregado por familias terapéuticas, y luego lo que os he comentado, el mapa. Tú puedes consultar cuál es el consumo específico en tu comunidad autónoma. Se podría bajar a un mayor nivel de desagregación, que es provincial, pero por el momento lo hemos preferido dejar así. A petición de las comunidades autónomas sí que se puede bajar al nivel que nos solicite, pero lo tiene que solicitar alguien con el permiso de la consejería y se le facilita los datos. Pero como veis, aquí podéis encontrar todos los indicadores que han decidido en el Plan Nacional, cuantitativos, cualitativos, se puede hacer una consulta desagregada, puedes centrarte en un antibiótico concreto y hacer un análisis de cuál es la evolución del consumo. Y en nuestro caso, bueno, es cierto que también hemos bajado, no tanto como en el sector veterinario, pero la bajada que hemos experimentado en el consumo global en España es alrededor del 31% desde que empezamos el plan. Si tenemos que hablar del impacto, pues el cuantitativo, desde que en España había una tendencia desde el 2009 creciente, que conseguimos revertir en el 2014 y a partir de ahí ha sido decreciente. Como veis, en el 2020 ha habido, a pesar de la pandemia, una bajada importante. Estos serían los datos desagregados solo del año pasado, que en el sector comunitario bajó un 23,3% y en el sector hospitalario un 5,2%. Si en la siguiente diapositiva veis cómo impactó la pandemia en esa primera ola, que fue la de mayor incertidumbre, en la que no sabíamos cómo manejar a los pacientes, veis que hubo una subida muy exagerada del consumo de antibióticos en el sector hospitalario y una bajada muy marcada en el sector de la atención primaria. Claro, en España se bloqueó la actividad asistencial en primaria y todos los pacientes se llevaron al hospital. No sabíamos cómo manejar el COVID, entonces a los pacientes se les dio muchísimos antibióticos. A pesar de todo esto, como habéis visto, el año se ha cerrado, es decir, una vez que pasó esa primera ola, no hubo un aumento bestial del consumo de antibióticos, sino que los clínicos mantuvieron esa tendencia decreciente. Parte del trabajo que hizo en el plan, pues a pesar de que estábamos bajo mínimos y estábamos dedicados, como bien ha dicho Rafa, a la agencia, a otras prioridades, bueno, pues tanto en salud humana como en sanidad animal publicamos un decálogo o recomendaciones para la prescripción de antibióticos en la pandemia, porque estábamos observando, gracias a ese sistema de vigilancia de consumo, que estaba habiendo un consumo exagerado de antibióticos que en nuestra opinión no tenía ninguna justificación. Consultamos con clínicos y decidimos sacar este decálogo, ¿vale? Entonces, en plena pandemia, como plan, tanto en salud humana como en sanidad animal, decidimos intentar poner un poquito de dirección en lo que se estaba haciendo. Y vuelvo a Cristina. Bien, tenemos una segunda estrategia, que es la de control. Gran parte del éxito de la reducción del consumo en veterinaria lo han tenido lo que nosotros llamamos planes reduce. Los planes reduce son unos planes que los iniciamos en el año 2016 y se caracterizan porque son planes voluntarios. No hay legislación que les obligue a nadie a participar, se hace de una forma voluntaria. Se hace de acuerdo con los sectores y cada sector lo que hace es que se pone sus propias metas de reducción, sus propias metas de cambio de uso, porque no es solo cuantitativo, sino también cualitativo, que es lo que usamos, y se ponen sus propias metas en lo que se refiere a prevención, bioseguridad, uso prudente, etcétera. Los primeros planes reduce que tuvimos son los que veis ahí, fueron el plan porcino, fue el primero y fue solo de reducción de colistina y luego os hablaré un poco más de él. Luego tuvimos el de avicultura de carne y el de cunicultura. Ambos sectores se acercaron ellos a nosotros para decir que querían hacer un plan reduce. Y luego los últimos que firmamos han sido en rumiantes, tanto en vacuno de carne como vacuno de leche y ovino y caprino. También hemos iniciado durante la pandemia, nos paró bastante, pero hemos iniciado otros grupos con los que ya estamos trabajando. Son el grupo de équidos, estamos trabajando también con avicultura de puesta y con pavos, y el programa Reduce de pequeños animales. Aquí me voy a extender un poco más, primero porque el coordinador del grupo es Bruno, y entonces voy a resaltar lo bien que lo está haciendo, pero luego además es porque es un grupo, es cierto, nos ha costado mucho integrarlos en el plan, pero sin embargo una vez que se han integrado es un grupo súper dinámico. Entonces, entre otras cosas, hemos elaborado entre todos un curso online que se impartirá de forma gratuita a través de los colegios veterinarios, en los que hemos denominado el guardián de los antibióticos, y es un curso de uso prudente de antibióticos para la gente que trabaja en pequeños animales, clínicas, hospitales, etcétera.
yo creo que es un curso muy completo, además es un curso hecho desde una perspectiva bastante dinámica y, digamos, científicamente divertido, lo cual nunca es fácil. Y luego, además, en pequeños animales teníamos otro problema. No sabemos qué consumen, ni cuánto, ni qué, aunque tenemos intuiciones. Y luego no sabemos cómo está el perfil de resistencias. Y tenemos también un proyecto piloto en ambos sentidos, para, por un lado, saber qué consumen, cuantitativo y cualitativo, y, por otro lado, ver un perfil de resistencias obtenido de animales enfermos. Y luego, los que ya van a estar incluidos en el nuevo plan, que luego os hablaremos de él, bueno, pues son el grupo de ovino y caprino de leche, y luego en porcino hemos terminado en la parte de reduce colistina, vamos a dar un paso más y es reduce todos los antibióticos, y ese es el que estamos empezando ahora. Cunicultura, ellos mismos, el 100% de los veterinarios que se dedican a la cunicultura en España están adheridos a este programa. Eso es el único donde tenemos el 100%. Y en cunicultura ellos mismos se han puesto una nueva meta, se pusieron la meta de una reducción del 30% en consumo de antibióticos en premezcla, han obtenido ya un 45% y ahora se proponen una nueva meta que es alcanzar entre el 55 y el 60% de reducción en el año 2025. Y por último, acuicultura, que es un sector muy particular, es un sector con el que tienes que trabajar despacio, porque tienen pocos medicamentos, pero usan bajo cascada muchísimos antibióticos, tanto del grupo B, es decir, los que presentan más riesgo, como del resto de los grupos. Mira, este es el resultado que tuvimos en el programa Reduce Colistina. Reduce colistina, sabéis que la colistina era un antibiótico que no se usaba en humana y por ciertas circunstancias pasó a ser crítico, con lo cual en veterinaria, que lo habíamos usado siempre sin ningún problema, pues nos vimos en la necesidad de reducirlo y este es el sector que más usaba. La Comisión puso un límite y dijo que en el plazo de 3 años cada Estado miembro tenía que alcanzar un consumo máximo de 5 miligramos por PCU. PCU es un factor de corrección en función del número de animales que tenemos cada uno. Bien, pues España, cuando puso este límite, estábamos en 59 miligramos por PCU. Con lo cual, en el plazo de 3 años teníamos que alcanzar esos 5. Hicimos el plan voluntario, el 88% del sector está adherido al programa y, como veis ahí, en el año 2020 estamos en un consumo de 0,57%, es decir, es prácticamente cero. Hemos eliminado el uso de colistina en el sector porcino prácticamente totalmente. El sector de la avicultura de carne, pues estamos un poco también ahí. Estos fueron más allá y dijeron no solo los críticos, sino un consumo global. Este sector incluye al 99% del sector dentro del plan Reduce y ha conseguido una reducción del consumo total en torno al 75%, tiene un consumo de colistina del 0% y luego ha reducido en otros en otros antibióticos críticos, como son las fluoroquinolonas, ha conseguido una reducción superior al 65%. Es un sector que está haciendo un esfuerzo impresionante. Y, por supuesto, lo que os comentaba, el sector cunícola, que el 100% están adheridos. En principio, su objetivo era una reducción del 30% y, como veis, lo han conseguido el 45%. Y ahora se han puesto una nueva meta, como os decía, con límite 2025. Bueno, pues si en sanidad animal tienen los programas RUCE, en salud humana tenemos los PROA, que son programas de uso optimizado de antimicrobianos. Digamos que el abordaje de estos PROA es mediante actividades principalmente formativas, tratas de encauzar o corregir cómo se usan los antibióticos y cómo se manejan las infecciones en nuestros centros sanitarios, tanto en hospitales como centros sociosanitarios como centros de atención primaria. Nosotros en el 14, esta actividad PROA de programa de uso optimizado era, no voy a decir anecdótica, pero no era muy elevada, la citaban alrededor del 30% solamente en el ámbito hospitalario. Pues lo que hicimos fue crear un documento marco, fomentar la implementación de estos programas en los hospitales principalmente y se estuvo trabajando. En el segundo plan lo que hemos hecho es enfocarnos en cómo consolidar la implementación de los PROA, porque digamos que los hospitales ya era una realidad, ya lo habían aceptado las comunidades autónomas y entendíamos que teníamos que dar ese pasito más. Entonces se decidió que para consolidar estos PROAs
pues era necesario principalmente esas 4 cosas que veis ahí. Era contar con la figura de un coordinador científico-técnico. Nosotros, como coordinadores del plan, siempre percibíamos que teníamos la capacidad de llegar hasta la comunidad autónoma, quizás hasta ciertos hospitales por conocimiento de los expertos, pero teníamos ahí una especie de barrera que no éramos capaces de pasar porque no dejábamos ser administración. Entonces, todo el mundo percibía como importante contar con una figura, digamos, una figura de referencia que actuara a implementar de manera práctica en la comunidad autónoma estos PROA, en todos los niveles asistenciales, que es lo más importante. Esta es la figura del coordinador, que para nosotros era fundamental que fuera una persona que tuviera un perfil asistencial, es decir, que trabajara para saltar esa barrera que os he dicho administrativa, que trabajara en un centro sanitario. Nos daba igual que fuera de hospital, atención primaria, sociosanitario, nos daba igual la especialidad, pero sí que queríamos que tuviera experiencia en los programas de uso optimizado. La mayoría de los coordinadores son infectólogos, pero tenemos también algún internista, tenemos algún preventivista, tenemos farmacéuticos de hospital y tenemos farmacéuticos de atención primaria y microbiólogos. Hay un coordinador por cada comunidad autónoma y solo hay 2 comunidades autónomas que todavía no lo han designado, pues por circunstancias diferentes y por resolución de concursos y porque nos ha pillado la pandemia en media. Pero como digo, esta figura del coordinador es ese referente que tiene que ayudarnos a implementar esos PROA en todos los niveles asistenciales. Estos se reunían en un grupo asesor PROA que nos ayudaría pues, periódicamente a discutir con ellos si vamos bien en la implementación, en lo que se propone, etcétera. Y luego percibían como importante que desde la Administración se hiciera un registro o una certificación de cada uno de los PROA. Esto parte de una iniciativa de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, que crea una norma para acreditar estos programas en el ámbito hospitalario y que, como muchas veces, si os he dicho al principio, lo que hace el plan es coger esas ideas, buenas ideas, que nos proponen los expertos y elevarlas al ámbito nacional. Hicimos un grupo de trabajo para que las comunidades autónomas aceptaran esa norma, que han comentado muchísimo y que ya está consensuada y casi finalizada, y hicimos la norma propia para atención primaria y trabajaremos en la norma de los centros sanitarios. Entonces, lo que hemos hecho desde el plan es acordar con las comunidades autónomas esas normas, ese proceso de auditoría y ese proceso de certificación que se pondrá en marcha a finales de año. Y por último, desde el principio del plan siempre nos han dicho que para trabajar en los PROA, en lugar de ir marcando palito, palito, palito y contando pacientes, contando camas, contando infecciones o contando cuántas amoxicilinas consumimos, necesitan una herramienta informática que les facilite la vida. Entonces, todo esto es lo que hemos trabajado para la implementación de los PROA en el plan. Aquí tenéis la comparativa de cómo estaban los PROAs en 2 encuestas cuantitativas que hemos hecho desde el plan nacional, una en el 2016 para conocer cómo estaban los PROA y otra que hicimos en el 2019. Si la pregunta es, ¿hay alguna iniciativa de PROA en tu hospital? Veis que ha subido muchísimo el porcentaje. Si la pregunta está reconocido institucionalmente en el 2016, como podéis ver, el porcentaje no era muy elevado, era del 41%, sin embargo, en el 2019 también la institución ha cogido estos PROA como un programa de calidad asistencial y debe estar reconocido por la institución. ¿Tienes guías? Contar con guías locales es una actividad de los PROA fundamental. Pues en el 2016 la situación era del 62%, en el 2019, como veis, ha mejorado. Hacen informes anuales, esto es un indicador de calidad del propio PROA, pues en el 2016 no había o muy poquitos hacían este tipo de informes, en el 2019 parece que poco a poco sí que esta actividad PROA forma parte de la actividad asistencial de los profesionales. ¿Conecta con la atención primaria? Pues ni en el 2016 ni en el 2019 podemos ver que el resultado es muy bueno para nosotros. Esto es un problema, porque mucho paciente comunitario se deriva al hospital y mucho paciente de urgencias con una infección comunitaria acaba tratándose de una manera diferente. Entonces, esta coordinación asistencial es fundamental y en esto estamos trabajando y vamos a trabajar muchísimo desde el plan a partir de ahora. Y estos serían los resultados para atención primaria. Si en hospital los PROA ya están, digamos, consolidados y ya casi todos los hospitales y las comunidades autónomas entienden la necesidad de contar con un PROA en su hospital, la realidad en atención primaria no es igual. En atención primaria no existía, se trabajaba quizás en alguna comunidad autónoma, se empezó a trabajar durante el plan en alguna comunidad autónoma el contar con estos PROAs. En atención primaria es mucho más complejo porque hablas de zonas básicas de salud, de áreas de salud, de centro sanitario, no es tan fácil contar con un infectólogo y un microbiólogo ahí para ayudarte. Los farmacéuticos en atención primaria existen, pero no hay uno por centro de salud o no en todos los centros de salud hay. Es más difícil montar esa estructura y por eso es más complejo. Entonces nosotros el año pasado, aunque era un mal momento, lanzamos una encuesta, tuvimos unas 300 y pico respuestas. Filtrando por salud humana, veis ahí que sí que ya parece que poco a poco empieza a haber iniciativas de PROA en atención primaria, ya hay bastantes sitios donde sí, pero si vamos avanzando las preguntas, vemos
que las estadísticas van bajando. ¿Están definidas? Pues de los 180 ya veis que las funciones ya están definidas en la mitad. En todos los centros de salud hay un referente, ya veis que baja un poquito, ya vamos viendo las complejidades de primaria. ¿Está incluido los objetivos generales? No. ¿Tienes profesionales contratados para la actividad? No. Entonces, como veis, en la coordinación que os he hablado a nivel asistencial, ¿tienes una norma? No, perdón, esto es otra cosa. Me quedo aquí. Eso es otra encuesta. Es que hemos hecho muchas encuestas. Como no podíamos hacer mucho más, nos hemos dedicado a analizar lo que hacíamos. Como veis, en atención primaria, poco a poco se va interiorizando que esto debe estar. Las comunidades autónomas saben que tienen que implementarlo, pero no es tan sencillo y en la encuesta lo que hemos encontrado que es que esta es la realidad. Las mismas dificultades que hubo en los hospitales hace 4 años las estamos teniendo ahora, con lo cual sabemos dónde tenemos que trabajar. Y luego, esto es una encuesta cualitativa que hemos lanzado para demostraros que sí que las actividades que nosotros percibimos como importantes, la figura de las normas para la certificación, pues más del 75% perciben por una puntuación por encima de 8 que esta norma va a ayudarnos a avanzar en los PROA. Más del 70% puntúan con un 8 o más que el coordinador científico-técnico va a ayudar a la implementación de los PROAs. Las herramientas, claramente el 85% necesitan o perciben la herramienta como algo importante. Las guías locales, lo mismo. Entonces, nosotros con este tipo de resultados, pues sabemos que lo que estamos proponiendo está bien propuesto, que vamos por el buen camino y dónde tendríamos que trabajar, porque guías, por ejemplo, a nivel de hospital no hay. Tenemos guías nacionales de terapéutica antimicrobiana, pero no tenemos guías en atención primaria, pero no tenemos guías de terapéutica antimicrobiana a nivel de hospital, porque es mucho más difícil, es más complejo poner en común o llegar a un acuerdo entre las distintas especialidades médicas, es muy difícil, cada uno cree saber cómo tratar a sus pacientes y a veces resulta muy complejo, pero obviamente por el resultado de la encuesta sabemos que es algo en lo que tenemos que trabajar. Bueno, otra estrategia es la vigilancia de resistencias. Mirad, como ha comentado antes Joaquín, ya en el año 92 en veterinaria se inició una red de vigilancia de resistencias de microorganismos, pero son microorganismos zoonósicos y comensales. Esa red está totalmente implementada ya, hay una decisión, la segunda decisión a nivel de la Unión Europea que armoniza este sistema de vigilancia y, como digo, está totalmente implementado y desarrollado. Sin embargo, a la hora de comparar datos con la parte de humana, nos dimos cuenta que en veterinaria no tenemos ninguna vigilancia de lo que es patógenos clínicos de animales enfermos. Y además esa información existe porque se toman muchísimas muestras, se mandan a analizar, pero nadie se ha encargado de juntarla, de agregarla y de facilitar de esa forma a los veterinarios el poder hacer prescripciones in situ en campo cuando tienen que hacer la primera prescripción empírica. Bueno, pues para salvar ese vacío que teníamos, hemos desarrollado este proyecto, que lo hemos denominado Vigilancia de Bacterias Patógenas Clínicas, que lo vamos a presentar de forma oficial este año, en octubre, y que ya lo tenemos implementado en nuestra página web, y que consiste en que, de nuevo volvemos, en veterinaria prácticamente todo lo hacemos con carácter voluntario. Nos hemos dado cuenta, somos bellísimas personas, y en cuanto tú pides algo, lo hacen. Entonces, volvemos a la parte voluntaria. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con laboratorios de análisis clínicos privados. Entonces, ellos voluntariamente pueden adherirse o no a este proyecto. Tengo que decir que prácticamente el 100% de los laboratorios se han adherido. ¿Por qué? Pues porque lo que hacemos es, mirar, os vamos a poner una metodología para que todos sigamos la misma o equivalente, que consiste prácticamente en determinar la CMI, con unos paneles de antibióticos que se usen en el campo y que hemos desarrollado específicamente con cada uno de los sectores, diciendo qué antibióticos les interesa tener en estos paneles. Y luego, al final, se comprometen a dos cosas. Por un lado, elaboran un informe estándar para el veterinario correspondiente, teniendo en cuenta la categorización de antibióticos que tenemos en veterinaria, empezando por aquellos que deben usar y terminando por aquellos que deben de usar en último lugar. Y luego se comprometen a volcar todos esos datos en una base de datos que tenemos ahí en la página del plan. En esta base de datos puedes hacer búsquedas por distintos criterios, por microorganismo, serie temporal, zona donde estás trabajando, etcétera. Y te sale un resultado con 3 expresiones. Lo primero es en mapa. Tú pones la zona donde estás trabajando y en ese mapa lo que te dice por colores es la cantidad de aislados que tienes alrededor de la granja donde tú estás trabajando de aquel microorganismo que tú crees que tienes, que es lo que vas a tratar en ese momento.
Luego te sale en forma de gráfica, dividido, resistente, sensible, con un código de colores distinto con toda la batería de antibióticos que tenemos para ese sector concretamente, y luego en forma de matriz donde el color amarillo es la recomendación de tratamiento. Teniendo en cuenta los aislados de tu zona, teniendo en cuenta el perfil de resistencias que hemos obtenido en esta zona donde estás trabajando, la recomendación de tratamiento que hacemos es esa. Este es el primer paso. Ya hemos iniciado un segundo paso, que es la secuenciación. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta, hemos identificado en cada sector dónde se consume más antibiótico. Y entonces, en esas patologías específicas, nos hemos dado cuenta que muchas veces el problema no está donde lo estás tratando, sino que empezó antes. Os pongo un ejemplo. En porcino, tú puedes tener un problema de diarreas en el destete, en las granjas de destete. Pero ese problema de diarreas, si tú aíslas el E. coli y haces la secuenciación, vas a identificar la granja de madres de donde te viene ese problema. Por lo cual, el tratamiento lo vas a ir a hacer a la granja de madres y no en el destete, porque es la forma que tienes de solucionarlo. Si no lo solucionas en origen, no lo puedes solucionar en destino. Con lo cual, es una de las características o de las herramientas que queremos usar para esto, que creo que va a ser bastante importante. Y luego, en este segundo mapa de secuenciación, lo que vamos a hacer es tratar de poner datos también de la parte de salud humana, de tal forma que podamos comparar la evolución secuencial que tenemos en veterinaria y la evolución secuencial que tienen en humana con aquellos patógenos que tenemos compartidos. Vale, nosotros en salud humana, antes de empezar el plan, no había un sistema de vigilancia del consumo de antibióticos, no había un sistema de vigilancia de la infección asociada a la asistencia sanitaria y no había un sistema de vigilancia de las resistencias. Ahora ya lo tenemos aprobadas las tres cosas por el Consejo Interterritorial. Tenemos, ya habéis visto el mapa de la vigilancia del consumo, que está a pleno funcionamiento. La vigilancia de las IRAs, pues bueno, teniendo en cuenta las dificultades que han tenido las comunidades autónomas en el último año y pico, pues no va mal. Sabéis que es obligatorio, han hecho de enfermedades de declaración obligatoria determinadas infecciones por bacterias multiresistentes. Bueno, eso es un gran paso, eso se tiene que notificar. Hay un sistema nacional de vigilancia de las IRAs y acabamos de aprobar, y además literalmente se acaba de aprobar hace 3 semanas, el sistema de vigilancia de las resistencias. Ese sistema de vigilancia de resistencias va unido a una red nacional de laboratorios de apoyo que también ha aprobado el Consejo Interterritorial y que ambas cosas tendrían o tienen que ponerse en marcha. Eso necesita muchos recursos, necesita dotación económica y presupuestaria, que a día de hoy no es una realidad, pero bueno, esperemos que confiamos en que llegue, porque ya el gobierno anterior, pero este también tiene cierta disposición al plan nacional y a financiarnos, entonces es bastante probable que llegue, pero a día de hoy la cuestión es que no contamos con un sistema implantado de manera efectiva para vigilar la resistencia a los antibióticos. Es verdad que el Centro Nacional de Microbiología recoge todos los años muestras de toda España para reportar a la Red Europea de Vigilancia, es decir, sí sabemos cómo están las resistencias en nuestro país, pero es verdad que eso se hace de una manera voluntaria, que también es salud humana, tenemos mucha voluntariedad. Mandan muestras al Centro Nacional de Microbiología que son analizadas y reportadas al ECDC, al Centro Europeo de Control de Enfermedades. Y aparecen los mapas, estos famosos mapas de resistencias del ECDC, donde podéis analizar cuál es la situación de España y que es muy fiable. Pero nos gustaría trabajar en contar con un mapa. Una de las cosas que está incluidas en el plan es contar con un mapa de resistencias. Entonces, esto que veis aquí en la diapositiva es esa herramienta que os he mencionado antes, esa herramienta que nace para dar respuesta a los PROA, pero que puede darnos respuesta al Plan Nacional también para contar con un mapa interactivo de resistencias. Muy resumidito, este programa que se llama WASP, que es otro ejemplo de que el plan coge ideas buenas, es un programa que existía en el Hospital de Getafe, que desarrolla la Universidad de Murcia y que nosotros como plan tratamos de fomentar su implementación. Hacemos un pilotaje, como veis ahí en 11 hospitales, al final han sido 13, pues han sumado 2 más, y lo que hace este programa es integrar toda la información del hospital en una única herramienta, que es de inteligencia artificial, y que ayuda a los PROAs pues, a establecer alertas de que salte cuando haya un paciente con una infección concreta, que te dé recomendaciones pues si hay que hacer un descalado o hacer un cambio, un switch a vía oral, te saca informes, indicadores, y esta explotación epidemiológica os digo que como plan nos puede venir fenomenal.
Aquí tenéis un ejemplo de las alertas. Esto es la pantalla principal de WASP. Veis que de manera automática pues te saca el antibiograma acumulado, el informe de antibióticos, de uso de antibióticos en microbiología, la epidemiología local, el mapa de sensibilidad. Es decir, a un solo clic te saca cuál es la situación de tu hospital en ese día. A la Comunidad de Madrid, por ejemplo, le permitirá saber a un solo clic cuál es la situación de su comunidad en ese día. Y a mí como plan, cuál es la situación a nivel nacional en ese día. Pero también te permite hacer distintas cosas. Esto es como vería el infectólogo o cualquiera del PROA la pantalla del clínico. Lo puedes adaptar a servicios, pero lo que yo quiero llegar es a esta otra parte del WASP, que tiene otro nombre también muy divertido, que es SITSUS. Lo que te permite es, utilizando la inteligencia artificial, pues hacer cosas tan chulas como las que veis aquí, muy parecidas a los mapas. Analizar espacial y temporalmente un hallazgo clínico y ver si tienes un brote. Tienes el mapa de tu hospital, las habitaciones, donde surge una bacteria multiresistente, dónde se comporta, cómo se mueve, y terminas analizando de una manera muy visual cuál ha sido el comportamiento concreto de tu bacteria y cómo se ha movido a lo largo del hospital, y te permite detectar muy rápido cómo es uno de los brotes. Esto, que a día de hoy está implantado solo en 13 hospitales, tenemos un plan para implantarlo los próximos 4 años en 75, que sí que cuenta con financiación, y la idea es que en 4 años pues contemos con hasta 100 hospitales que tengan esta herramienta, que sería una fuente de información muy, muy valiosa, además de proporcionar a los hospitales una herramienta para trabajar. Bueno, pues para facilitar el uso de toda esta información, lo que hemos hecho es desarrollar guías terapéuticas veterinarias y de salud humana. Entonces, la guía terapéutica de veterinaria es una app que te puedes bajar al móvil y en la cual te permite, teniendo descargados todos los medicamentos antimicrobianos, que no antibióticos, sino antimicrobianos que tenemos registrados, pues te permite hacer una búsqueda que se basa en la indicación, está ligada a la categorización de antibióticos y a los patrones de resistencia que estamos obteniendo en los mapas epidemiológicos. De tal forma que el veterinario en campo, cuando tenga que hacer la elección y ponga una búsqueda por microorganismo, le va a salir automáticamente, teniendo en cuenta los patrones de resistencia, una recomendación de tratamiento para esa patología, que es la que debe usar en ese momento, y teniendo en cuenta, insisto, la categorización de antibióticos. En humana se ha hecho lo mismo. Sí. Creo que solo es una. En humana tenemos también, hemos desarrollado la misma aplicación para los dos ámbitos. En salud humana nosotros, como os he dicho, solo la tenemos para atención primaria. Estas guías, no sé si conocéis, bueno, si trabajáis en el ámbito de atención primaria igual sí, existen unas guías de terapéutica antimicrobiana del área de Aljarafe, que es un área de salud de Sevilla, que poco a poco muchos de los profesionales sanitarios de la atención primaria y también hospitalaria empezaban a tomar como referencia. Entonces, lo que hicimos como el plan fue someter estas guías al consenso de todas las sociedades científicas que participan en el plan y se adoptaron como las guías oficiales de terapéutica nacional. Lo que hemos hecho nosotros es asumir a partir de ya la coordinación para la actualización de las distintas guías. Se va a crear un comité para ir revisándolas y actualizando las distintas guías. Ya tomamos nosotros esa responsabilidad y hemos desarrollado esta aplicación web que veis ahí. Nosotros, de momento, hasta que no tengamos datos muy fiables de las resistencias, no vamos a linkar a que la aplicación te haga esa adaptación que ha comentado Cristina en Sanidad Animal, pero bueno, está pensado en un futuro que la aplicación tenga esa funcionalidad. Formación. Tenemos, como ha explicado Antonio, tenemos una serie de estrategias que son más transversales. Formación. A mí esta tengo que confesar que es la que más me gusta. Primero, porque se están haciendo cosas muy, muy chulas, muy divertidas. Una de ellas, por ejemplo, es que la pandemia nos interrumpió, pero que para este año la vamos a intentar organizar. Es lo que llamamos la carrera con las universitaria, la organizan los estudiantes. El lema es Corre sin resistencias, se hace al mismo tiempo en toda España. Y tengo que decir que en la primera edición Alcalá tomó el liderazgo frente a la Complutense. Ahí lo dejo. Espero que no se nos repita esta historia. Entonces, es una actividad bastante divertida y además que realmente tuvo bastante éxito. Hemos trabajado con colegios y tal. Pero lo que yo hoy quiero presentar es esto que hemos denominado biblioteca interactiva. Estamos trabajando con un grupo donde participan todas las universidades biosanitarias. Y durante la primera reunión llegamos a la conclusión que se necesitaba tener una formación común, independientemente de cuál fuese el grado, cuál fuese una formación común. Y esa formación común es lo que hemos estado desarrollando este tiempo. Esa formación está en la página web y, como veis, tiene dos partes. La primera, que se llaman recursos One Health, y lo segundo, que son recursos por especialidades y grados.
¿Qué es lo que tenemos en esta parte como recursos? Bueno, como el objetivo es dar recursos formativos a la gente de las facultades para que los puedan usar con una formación común, insisto, independientemente del grado al que se trate, lo que tenemos son una primera parte One Health donde hay unos artículos, pero no solo para que te leas el artículo. Hay unos artículos que los hemos preparado de forma con una serie de cuestiones en las que tú vayas a buscarlos, te replantees por qué y en ese mismo artículo te van a ir dando las respuestas. Luego tenemos también los links a todo aquello que nos parece que es importante tener conexión y conocimiento, y luego una serie de vídeos que se pueden utilizar para la presentación de los casos clínicos. Los casos clínicos han sido desarrollados específicamente. Esta es la parte de One Health, donde tenemos todo lo que os digo de artículos, etcétera. Y luego la parte de casos clínicos han sido desarrollados específicamente para farmacia, medicina, enfermería, veterinaria, odontología, lo cual no significa que unos no puedan usar los casos clínicos de otros, que se pueden usar. Estos casos clínicos lo que tratan es de presentar un caso en el que los alumnos tengan que resolverlo usando conocimientos de microbiología, de infecciosas, de farmacología, es decir, relacionar todo aquello que han aprendido y que se den cuenta que no son casos independientes, sino que todo lo necesitas para resolver casos. Están prácticamente cerrados todos y probablemente lo publiquemos en octubre, lo saquemos en octubre. De momento, toda la parte de recursos formativos de One Health va a ser abierta a todos, mientras que esta parte va a estar abierta a los profesores, puesto que ahí está la resolución de los casos clínicos y todas las herramientas que pueden usar. Y por último os voy a presentar medio ambiente de una forma muy rápida. Medio ambiente lo incorporamos en la segunda fase del plan, es decir, en el segundo, en el de 2019, y se han planteado tres puntos de trabajo. El primero, que era identificar las principales fuentes de emisión y el destino ambiental. Ya se ha terminado, está el informe publicado en la página web. El segundo, que es donde están trabajando, que es identificar la mejor metodología para la vigilancia de bacterias y genes en el medio ambiente. Y el tercero, que ya va para el nuevo plan, que son opciones para la evaluación de riesgos e impacto en salud pública y animal. Este grupo, tengo que decir que es un grupo súper activo. Yo tengo que confesar que en la primera reunión me parecía que tenían un idioma diferente al mío, porque es que no entendía nada de lo que hablaban, pero bueno, poco a poco ya los voy entendiendo, son humanos, lo he comprobado, pero realmente están haciendo un trabajo buenísimo. Os animo a ver el primer informe que han publicado, es un informe muy visual, no es muy largo, sino más bien muy visual, pero están identificando los pasos, que a mí me parece muy complicado, y ver qué herramientas tienen que usar para trabajar en las fuentes de medio ambiente, que es un gran problema que a veces se tiene poco en cuenta. Y luego, por último, tenemos el nuevo plan. El plan que tenemos se acaba en diciembre de este año, ya estamos trabajando en el nuevo, del 22 al 25. ¿Qué queremos hacer? Pues lo que queremos hacer es usar todo aquello que hemos aprendido. Y hemos aprendido mucho de los dos planes que hemos desarrollado, pero hemos aprendido mucho también de la pandemia. Y en la pandemia nos ha dicho qué importante es tener una herramienta terapéutica para cada enfermedad. O sea, imaginaros que los antibióticos dejan de funcionar, solo por un momento. Imaginároslo. El grave problema al que nos enfrentamos. También nos ha enseñado la pandemia lo importante que es la colaboración de todos, involucrar a todos, incluidos los veterinarios, a todos. También nos ha enseñado que recursos económicos son fundamentales para este tipo de proyectos, sin dudarlo. Y nos ha enseñado que no podemos hablar con 17 lenguas distintas. Para un tipo de problema sanitario se requiere una sola voz y una sola lengua, independientemente de que todos participemos. Por lo cual, en este nuevo plan, en el que vamos a seguir trabajando mucho en información y en formación, vamos a requerir una participación mucho más activa de aquella gente que hasta ahora ha participado, pero que tal vez de una forma menos activa que lo están haciendo otros sectores. Vamos a seguir dando apoyo y soporte a aquello que nos requieran
aquellas herramientas, pues como el mapa epidemiológico, que nos lo requirió la gente que está en el campo día a día y que se enfrenta a una serie de problemas. Vamos a hacer un seguimiento de todas las acciones que pongamos en marcha, bueno, pues para fomentar aquellas de mayor éxito. Pero sobre todo queremos ser coordinador entre todas las instituciones para lograr lo que os acabo de decir. Tenemos que tener un solo criterio, tenemos que tener una sola voz. Entonces, efectivamente, vamos a trabajar bajo One Health, una sola salud, pero también bajo una sola voz. Y ese es nuestro interés en el nuevo plan. Gracias. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Pues vale. Sí, para que podáis contestar a preguntas. Muy bien. Muchísimas gracias. No sé si alguno tiene alguna pregunta, sobre todo por aquí atrás. ¿Algún alumno? Hola, ¿qué tal? Hola. Os podéis animar, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Queréis hacer Si alguna no, pregunta? yo voy a ir haciendo cosa? la primera pregunta, si no, Bruno. Venga, Rafa, lánzate. Vamos a ver, yo creo que parte del éxito del plan, yo creo que lo habéis comentado, ¿no? El sentarnos todos en una mesa, para mí era algo que era difícil y yo creo que lo habéis conseguido. Luego el tener datos, es decir, muchas veces cuando íbamos a reuniones, sobre todo internacionales, y poníamos los mapas de resistencia, teníamos algunos datos, pero de consumo no teníamos datos. Y yo creo que habéis conseguido que esos datos estén ya en las páginas web y que sean además de disposición libre, ¿no? Lo que han comentado es absolutamente cierto. Uno puede entrar allí y construirse sus propios datos, pues para hacer presentaciones o simplemente para hacer un análisis. Yo lo que sí os quería preguntar es, claro, ahora tenemos esos datos. ¿Cuándo podremos ver, desde vuestro punto de vista, una correlación entre esa disminución del consumo e hipotéticamente una disminución en la resistencia a los antibióticos? Bueno, pues lo que a nosotros se refiere, los estudios pequeños que hemos hecho, hemos visto que tiene mucho impacto la reducción a nivel de granja, a nivel local, tiene mucho impacto la reducción del consumo de antibióticos con la reducción de resistencia. Por ejemplo, las resistencias que había de E. coli en porcino a colistina, ahora mismo se han disminuido prácticamente a cero. O sea, tiene un gran impacto y se ve rápido. Es diferente de los zoonósicos y tal, que tardan muchos años. El impacto es rápido. Entonces, ya estamos haciendo los informes IACRA, que llamamos, en el cual relacionamos consumo, resistencias humana y veterinaria. Y ahí ya se ve el impacto que está teniendo la reducción de consumo con la reducción de resistencia. Yo espero que el año que viene, el 22, publiquemos el informe IACRA con más datos, ya a partir de las dos herramientas que hemos presentado, y ahí ya se vea, porque esos son los argumentos que al final logran convencer a la gente de que hagan las cosas bien. Sí, yo iba a comentar lo mismo. Nosotros trabajamos con el Carlos III, con el Centro Nacional de Microbiología, en hacer este análisis. Aprovechamos los informes IACRA para hacer el análisis. Luego también aprovecho, está encima de la mesa una iniciativa de colaboración con la industria farmacéutica para ver si podemos trabajar también en establecer esa correlación a través de las distintas fuentes que tenemos. Todavía no se ha consolidado esa relación, pero bueno, es un paso que parece que todas las partes estamos ya dispuestos a dar. Y veremos si el año que viene podemos contar datos, porque ese impacto cuando reduces el consumo en la disminución de las resistencias tarda un poco en aparecer, se sabe por otros planes europeos, y bueno, yo creo que ya estamos hablando de tasas de reducción de más del 50% de sanidad animal y de más del 30% de salud humana. Esperemos que cuando lo analicemos en profundidad sí que veamos un impacto, si no nos llevaríamos una enorme decepción. Sí, claro. Sí, hola, buenas. Soy Javier Arévalo y trabajo en MSD. Bueno, lo primero, encantado de formar parte de esta invitación, ¿no?, que nos hicieron los directores. Y yo he querido coger el guante, Antonio. Lo digo porque yo creo que desde el principio, cuando se lanza el PRAM, estuvimos viendo qué mecanismos de colaboración, ¿no?, pudiera haber con la industria, ¿no?, porque hablábamos de que está todo el mundo sentado, dialogando, pero por ahí teníamos un poquito esa... no sé, esa pega de que quizás la industria no tenía ese papel que por ahí, bueno, pues desde la investigación, el desarrollo, la propia comercialización teníamos. El poder, después de trabajar y habernos sentado mucho, el ver estas
potencial vía de colaboración a través del dato, a través de su análisis y ver cómo puede avanzarse y tomar luego decisiones, ¿no? Yo creo que es fundamental para realmente tener ese enfoque de One Health. Porque, repito, creo que a ver, y soy aquí, tengo un papel, ¿no?, como parte de la industria, pero creo que, sinceramente, la industria tiene un papel colaborador para poder trabajar entre todos en esta gran pandemia, ¿no?, de la que estamos hablando ahí. Con lo cual, muchísimas gracias, Antonio, a todo lo que representáis y encantado de estar aquí. Yo lo he dicho muchas veces, la pandemia ha cambiado un poco el punto de vista o el enfoque, al menos en la agencia y en otras agencias reguladoras, porque se ha tenido que estrechar muchísimo la relación que teníamos nosotros como agencia con los hospitales y centros de salud. Pues a lo mejor antes había esa barrera, la pandemia la ha derribado completamente, pero también con la industria farmacéutica, porque aquí hemos tenido que colaborar en todo muchísimo, en momentos muy delicados y la verdad es que ha habido mucho acercamiento, cosa que antes no era tan sencillo. Pues es verdad que ahora esta relación ha mejorado muchísimo. Yo creo que es aplicable en el plan. Hay cosas en las que Cristina y yo vemos más fácil la colaboración público-privada, que es en definir qué mensajes son claves a la hora de trasladar, porque tenéis más recursos y luego trasladar el mismo mensaje de comunicación en todos. De las redes de vigilancia es más complejo, pues porque el grado de desarrollo que tenemos no es el mismo, no son competencias propias del plan, pero creo que lo importante es haber empezado a hablar, que Farmaindustria y Veterindustria estén con nosotros y a través de ellos o con conversaciones directas, pues empezar a trabajar juntos, porque si se hace en Europa y de una manera u otra tiene que llegar también a nuestro plan. Muchas gracias. Hola. Sí. Hola, soy Rebeca. Vengo de la Facultad de Farmacia de la Complutense. Y nada, quería hacer un par de preguntas rápidas. La primera era si la reducción de antibióticos que han comentado es el uso de antibióticos en general de todos o solamente los de uso no justificado. Y otra cosa era si desde el plan hacen acciones únicamente en España o si han pensado en hacer proyectos o algo así a otros países menos desarrollados, que hay menos concientización. Y nada, eso era todo. Gracias. Vale. Te contesto yo la primera y creo que Cristina está deseando coger el micro para la segunda. Oye, estoy deseando porque ya verás lo que te voy a decir. A ver, la reducción del consumo es global. Puedes hacer el análisis. Hay familias de antibióticos que han bajado más que las otras. Nosotros en España somos unos consumidores natos de amoxicilina y amoxicilina clavulánico, a diferencia del resto de Europa. Entonces, la tendencia de descenso va en esas familias que además tienen un elevado impacto, como las fluoquinolonas y los beta-altámicos. Los indicadores del ratio de amoxicilina clavulánico y amoxicilina se han revertido, afortunadamente. Ya cada vez consumimos más amoxicilina sin clavulánico, aunque todavía estamos muy por encima del resto de Europa, lo mismo como en determinadas quinolonas. Pero bueno, poco a poco no es solo ir descendiendo el consumo de antibióticos, sino cambiar esa, no sé si se diría patrón de prescripción que tenemos de estos antibióticos de amplio espectro que no nos benefician en nada, ni en la hora de calcular las DDDs, ni a la hora de compararnos, ni sobre todo el impacto ecológico que tienen. Y sí, colaboramos con Iberoamérica, hacemos muchas cosas de formación, pero en concreto. En concreto, somos los coordinadores de un training de BTSF de terceros países. Lamentablemente la pandemia nos paró en mitad, pero hemos ido ya a Argentina, ahora nos tocaba Costa Rica, lo vamos a hacer online para gran ilusión de los ponentes, ¿verdad? De los 3 ponentes que estamos aquí. Y luego hemos tenido muchas reuniones bilaterales y eso se ha traducido en que hemos puesto en marcha proyectos que ya teníamos aquí. Y te cuento un caso. En Chile, por ejemplo, han puesto en marcha el proyecto Reduce Colistina en porcino. Exactamente con las mismas condiciones que tenemos nosotros. Vinieron aquí, se lo presentaron. Ellos llamaron a su industria, igual que nosotros, le dijimos cómo lo hicimos y lo han hecho exactamente igual. Y nos han escrito hace poco diciendo que realmente estaban muy contentos porque estaban teniendo muy buenos resultados con un sector que hasta entonces les había costado mucho. Con lo cual estamos encantados porque estamos exportando ideas que para eso se hacen, ¿sabes? O sea que sí, colaboramos mucho. Luego, además, tenemos la suerte que la agencia forma parte de una red de agencias reguladoras de Iberoamérica, donde están España, Portugal y todos los países de Iberoamérica, y a través de esa red también hacemos muchas colaboraciones. Pues yo, por ejemplo, con Uruguay, con los PROA trabajo bastante. Es decir, a través de los training y estas colaboraciones bilaterales, la verdad es que sí que hacemos cosas, aprendemos los unos de los otros, porque también hemos estado juntos los 3 en Buenos Aires haciendo un training para toda Iberoamérica y aprendimos mucho de todo lo que nos contaron allí también, ¿eh? Así que sí, la respuesta es sí, claramente.
Y de hecho, añado, ellos a lo mejor queda feo decirlo, pero realmente el programa de Colistina y los PROA se utilizan como ejemplo a nivel mundial. Y, o sea, que lo veremos, luego hablaremos con colegas de la OMS, no solamente de algún país en Chile, sino que realmente directamente desde la Organización Mundial de la Salud se pone de manifiesto cómo esta situación española de ser un máximo consumidor de colistina a casi los de menos de Europa es algo que se puede traducir a lo mejor no en tantos países de la Unión Europea, pero sí en el resto del mundo. O sea, que realmente es un ejemplo. Simplemente a veces tenemos que comunicarlo bien. Hablaba el otro día con uno de los ponentes y le decía, joder, tenemos un plan genial, un PROA en España. Y me dice, bueno, es que soy mucho hablar de los daneses y el de los holandeses, pero menos del vuestro. Yo, no te preocupes, te invito al y te lo vamos a contar, porque efectivamente a veces es simplemente que no nos llegamos a coincidir en una mesa, ¿no? Entonces yo coincido con ellos muchas veces y cuando se lo cuento dicen, no me lo puedo creer. Y muchas veces nuestro programa, como es un poco más joven, pues a lo mejor se puede exportar un poquito y partimos de una situación un poco peor, se puede traducir y exportar un poco mejor que un programa holandés, que es un país muy pequeño, son países con mucho dinero, entonces ahí a lo mejor establecer uno de estos programas es más fácil, pero España tiene una idiosincrasia muy parecida a la de muchos otros países y se puede exportar muy bien, así que realmente es un ejemplo. Y agradezco, con esto voy a cortar las preguntas para no retrasarnos mucho.